Bien, vamos a plantear algunas ideas generales sobre nuestro proyecto de construcción y deconstrucción de dualismos en la cultura patriarcal. Y quisiera empezar por una justificación. Las grandes tragedias de la humanidad, de las que nos avergonzamos profundamente como seres humanos, como han sido las guerras mundiales, las muertes indiscriminadas de personas en todos los lugares del mundo, no han sido cometidas por personas malas, sino por personas que se creían buenas. Esa percepción dualista de la realidad, que la realidad no es así, así la percibimos. Nos enseñan a percibirla de esa forma. Si nosotros queremos cambiar esta cultura hegemónica, donde la columna vertebral de esta cultura es la violencia legítima en manos de los que llamamos buenos para que acaben con el mal, una idea tan básica que aparece en todos los cuentos infantiles, que aparece en casi todas las películas, que aparece en casi todas las telenovelas, que aparece en todos los noticieros. Fíjense que es una forma de percibir la realidad a través de esa visión dualista de la misma. Percibimos la realidad a través del dualismo masculino-femenino y siempre que construimos un dualismo nos sentimos en la necesidad de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos en ese dualismo. En esta percepción patriarcal y dualista de la realidad hemos creído que los hombres, los varones, tenemos derechos, tenemos más derechos y tenemos derechos a dominar lo femenino en nosotros mismos y lo femenino en el afuera, o sea, los cuerpos de las mujeres. Esa percepción dualista de la realidad entre masculino y femenino luego se transporta a la percepción dualista de la realidad adulto-niño. ¿Quiénes tienen razón? Los adultos. ¿Quiénes tienen derecho a usar la violencia? Los adultos. ¿Contra quiénes? Contra los niños. Fíjense que esta legitimación de la violencia es la legitimación de la violencia cobarde. Porque en esta cultura está legitimada la violencia de los fuertes contra los frágiles. Otro dualismo. Otra percepción dualista de la realidad. ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los frágiles? Los fuertes tienen derecho a usar la violencia contra los frágiles. Otro dualismo. Humanidad, naturaleza. Creemos que los seres humanos tenemos derecho a usar la violencia contra la naturaleza. Otro dualismo. El bien y el mal. Los buenos y los malos. Desde pequeñitos nos han dividido el mundo en buenos y malos. El problema es que uno siempre ha percibido los buenos como los que se parecen a nosotros y los malos los que son distintos a nosotros. Eso plantea sociedades unanimistas, sociedades que no son capaces de respetar y de admirar y de necesitar la diferencia. Si queremos deconstruir la violencia como método, si queremos construir una cultura emergente de la no violencia, donde deslegitimamos todo tipo de violencia sin excepción, tenemos que empezar a pensarnos cómo será el mundo sin una interpretación dualista de la realidad. Y en eso consiste esta investigación, en que pensemos cómo aprendemos nosotros a mirar la realidad de esa forma. Porque si somos capaces de identificar aquellas historias, aquellos cuentos, aquellos mitos, aquello que nos decían, aquellas percepciones de la realidad que nos transmitían, aquellas películas que vimos, aquellas historias que escuchamos, y somos capaces de identificar cómo lo aprendimos, de pronto somos capaces de inventarnos un método para desaprenderlo, o sea, para deconstruir esa imagen dualista de la realidad y construir otra percepción de la realidad, porque la realidad no es dualista. Todas las guerras son de buenos contra buenos, porque en todas las guerras, todos los ejércitos que participan en la guerra se sienten buenos, se sienten dueños de la bondad y por eso se sienten legitimados en su violencia para acabar con el opositor, que es el que perciben como malo. Si queremos acabar con la guerra, no es posible si no somos capaces de deconstruir esa percepción de la realidad. Vamos a centrarnos principalmente en nuestros proyectos de investigación en tres dualismos. Y vamos a ver en nuestra realidad cómo se construye. Ese es un propósito investigativo. Cómo se construyen, pero también cómo se están deconstruyendo, porque ya los estamos cambiando. Ya estamos dándonos cuenta de que esa realidad nos ha llevado a un callejón sin salida. Nos ha llevado a destruirnos mutuamente los unos a los otros a partir de esa percepción.
el amigo enemigo, un dualismo que vamos a... ¿Cómo construimos esa imagen del enemigo? ¿A quién llamamos enemigos? ¿Por qué hemos llegado a llamar enemigos a los que llamamos enemigos? ¿Quién nos enseñó a llamarlos enemigos? ¿Cuáles fueron las razones que nos dieron para llamarlos enemigos? ¿A quién llamamos amigos? ¿Por qué los llamamos amigos? ¿Sí? Esto lo podemos investigar con nuestros niños y nuestras niñas si somos docentes, con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en la universidad si somos docentes universitarios. Si trabajamos con madres de familia o con padres de familia, podemos trabajar con ellos esta forma de percibir la realidad. ¿Para qué? Para hacerla consciente y en la medida en que la hacemos consciente, la podamos transformar. Podemos enfocarnos entonces en la relación amigo-enemigo, en la relación humanidad-naturaleza, en el dualismo amigo-enemigo, en el dualismo humanidad-naturaleza, en el dualismo hombre-mujer o varón-hembra, masculino-femenino, ¿sí? Y en el dualismo del bien y del mal, de los buenos y de los malos. Podemos investigar los cuatro, podemos utilizar la población o no utilizar, podemos reflexionar más bien con la población con la que estamos investigando para que ellos y ellas mismas se conviertan en multiplicadores de esta reflexión en sus hogares, en sus sitios de trabajo, en sus barrios, ¿sí? De forma que seamos capaces de entender que no hay enemigos, solamente hay personas iguales a nosotras que piensan distinto a nosotros y no son enemigos por eso. ¿Sí? Entender que la dominación de los hombres contra las mujeres, eso hay que deconstruirlo porque ha producido profundo dolor en los cuerpos de la mitad de la humanidad. Y como hemos dicho en nuestra reflexión sobre no violencia y transformaciones culturales, aquellos imaginarios culturales que nos han hecho producir dolor, que producen dolor y que producen muerte y que producen violencia, hay que deconstruirlos y hay que cambiarlos. Entonces, en esa realidad concreta que tengamos, podemos también acercarnos, ¿sí?, a cómo construimos el dualismo del bien y del mal. Entonces tenemos cuatro, los repito. No importa el orden. El dualismo del bien y del mal, el dualismo amigo-enemigo, el dualismo masculino-femenino y el dualismo humanidad-naturaleza. Acerquémonos investigativamente a todas estas reflexiones y porque si somos capaces de comprender cómo se construyen, de pronto creativamente se nos ocurre cómo deconstruirlas. No sabemos qué es vivir sin el dualismo del bien y el mal. Está tan profundamente arraigado a nuestro cuerpo y a nuestra forma de pensar que nos cuesta mucho trabajo deconstruirlo. Pero si no lo deconstruimos, no vamos a ser capaces de superar esta tragedia humana en la que nos encontramos, donde la mitad de la humanidad pretende matar a la otra mitad, donde en los barrios construimos la imagen del amigo enemigo y le decimos la guerra a los que consideramos nuestros enemigos. No hay forma de solucionar conflictos si yo concibo que mi opositor es malo, porque desde pequeños nos enseñaron que con el mal no se negocia, que el mal hay que destruirlo. No podremos acabar con las violencias generacionales mientras los papás se sientan buenos pegándoles a los hijos, supuestamente eliminándoles el mal que traen. No podremos acabar con la violencia de género si seguimos pensando que los hombres tenemos derecho a dominar a las mujeres y a dominar lo femenino que hay en nosotros, que es una causa profunda de violencia que ejercemos contra nosotros mismos. No vamos a ser capaces de acabar con la guerra y construir la paz, incluso esa paz negativa que es tan importante, la ausencia de guerra, si seguimos pensando que en la sociedad de las personas que piensan distinto a nosotros, las identificamos con el mal y legitimamos la violencia. Todos los ejércitos se legitiman desde allí. Los gobiernos hacen ejércitos allí, los gobiernos para acabar con los malos. Los insurgentes hacen ejércitos irregulares para acabar con los malos, que son sus opuestos. Los paramilitares en este país se construyen desde una profunda percepción de bondad y han cometido todos los crímenes inimaginables que no nos caben en el cuerpo y en el alma. Todas las violencias deben producirnos la misma sensación de desasosiego y la misma necesidad de ser superadas.
Este proyecto nos va a ayudar en eso.